Espérenme, porque se unieron más participantes. Está. Entonces, pues vamos a saludarnos todos los que tengan cámara. Digan hola, hola, hola. Buenas tardes, maestra. Buenas Hola, tardes, hola, maestra. Buenas tardes, maestra. Hola. Ahora sí nos hola, maestra. Vamos a dar inicio entonces. Vamos a revisar hoy 3 temas. Vamos a revisar en historia un poquito sobre las semejanzas y las diferencias que hay. Déjenme ver. Ahí está, para silenciar, ¿verdad? Los ruidos que no se escuchen. Entonces les decía, vamos a revisar de historia un poquito de las semejanzas y las diferencias entre mexicas e incas. Ya revisamos, ya estudiaron estas últimas 3 semanas, ¿verdad? 4 semanas, las culturas existentes en el continente americano antes de la conquista. Entonces, vamos a revisar ese tema. En matemáticas hemos estado revisando el tema del plano cartesiano y he visto que hay algunos errorcitos por ahí en esas actividades. Entonces, necesitamos eh, repasar, ¿verdad?, el plano cartesiano. Y vamos a revisar también en español, pues tenemos que estar bien ciertos de cuáles son las diferencias entre un cuento y una obra de teatro. Entonces, pues esos son los temas que vamos a estar revisando. Déjenme ver qué suena por ahí. Listo. Entonces vamos a dar inicio con semejanzas y diferencias entre los mexicas y los incas. ¿En qué son semejantes? ¿En qué se parecen? La primera semejanza, pues es que las dos culturas las encontramos en el continente americano, ¿verdad? Continente en el que habitamos. Solamente que los mexicas, pues los vamos a encontrar en América del Norte, ¿verdad? En México, mientras que a los incas los vamos a encontrar en América del Sur, en Perú, un pedacito de Bolivia, un pedacito de Ecuador, ¿verdad? Entonces, en eso son semejantes. Las dos culturas existieron en este continente, en el continente americano. Otra de sus semejanzas es la religión. Las dos culturas eran politeístas. Dijimos que poli significa muchos y teos significa dioses. Entonces, ambas culturas creían en muchos dioses. Los mexicas tenían como dioses a Tlaloc, a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, eh, y entonces, y a muchos más, ¿verdad? A muchos dioses más. Déjenme ver, alguien más se unió, ahí está. Mientras que los incas, pues también tenían muchos dioses. Sus dioses principales, vimos que fue el sol, para ellos era un dios principal el sol y le llamaban Inti. Tenían también su dios más importante que era Viracocha y también consideraban a la Pachamama como una diosa y tenían muchos dioses más. Recordemos que hemos platicado que cada cosa que no comprendían, que no le podían dar una explicación, pues decían es que debe ser obra de un dios, ¿verdad? Y hay que rendirle homenaje, hay que rendirle tributo para que no se enoje y todo esté bien. Entonces, pues tenían muchos dioses, entonces en eso eran semejantes, en que tenían muchos dioses. Otra cosa en la que se parecían, pues es que ambas culturas tenían una ciudad principal. En el caso de los mexicas, su ciudad principal fue Tenochtitlán, ¿verdad? Eh, Hay una leyenda que menciona que, bueno, las personas
los migrantes, ¿verdad? Esos caminantes que estaban buscando en dónde vivir, en dónde asentarse, que ya dijimos que pues primero éramos nómadas, eh, pues en el caso de la cultura mexica, su Dios les dijo, ¿verdad? En el lugar en donde encuentres un nopal y sobre ese nopal esté posada un águila y el águila esté devorando una serpiente, ahí debes de construir tu ciudad. Y entonces encontraron en un lago esa señal y ahí fue donde construyeron Tenochtitlan. Lo conocemos así, ¿verdad? Como México Tenochtitlan. Ahí construyeron su más grande ciudad. Mientras que los incas construyeron su gran ciudad en Machu Picchu. Justamente el cuento de hoy, ¿verdad? Nos habla de esa leyenda. Nos dice que el sol también a esas personas nómadas que vivían en cuevas, que andaban por ahí cazando, recolectando frutos, eh, pues les dijo, necesitan asentarse en un lugar y aprender valores, aprender costumbres, tener una ley, y entonces los mandó a encontrar dónde podían construir su gran ciudad, ¿verdad? Y que les dio un bastón de oro, para que a partir del lago Titicaca, está chistoso el nombre, ¿verdad? A partir de ese lago empezaran a caminar y donde enterraran el bastón y no hubiera resistencia, entrara solito, facilito, ahí podían construir el lugar donde iban a vivir. Y bueno, así fue como fundaron su ciudad, Cusco, ¿verdad? Que dijimos que significa el ombligo del mundo. Entonces, ambas civilizaciones construyeron su ciudad principal basados en una leyenda y en las instrucciones que les dieron sus dioses. Eh, Otra semejanza, pues es que una vez que construyeron sus ciudades a las orillas de los lagos, ¿no? Donde había agua potable, pues se podía cultivar. Y entonces ambas civilizaciones se dedicaron al cultivo de alimentos. Eh, la base de su alimentación, en el caso de los mexicas, pues fue el maíz, que nosotros lo conocemos como elote. Y los incas, pues también cultivaron el maíz y ellos le llaman choclo, ¿verdad? Además de maíz, ambas culturas cultivamos cacao, que es de donde se obtiene el chocolate, Papa. papa, que la papa era más importante para los incas que Masa. para los mexicas. Acuérdense que los incas tienen cientos de Maíz. especies diferentes de papas, ¿verdad? Maíz. Ya hablamos del maíz, eh, tomates y algodón. Entonces, todo esto lo sembraban, lo cosechaban y con eso pues tenían para poder subsistir y hasta les sobraba, ¿verdad? Otra semejanza tiene que ver con su gobierno. El gobierno era teocrático, es decir, si ellos pensaban que un dios mandó a alguien a que fundara las grandes ciudades, pues esa persona pensaban que era elegida por el dios en el que ellos creían para gobernarles. Y entonces su gobierno era justamente así, teocrático, es decir, que eran gobernados por una persona, pero esa persona suponía ser el representante del Dios en el que ellos creían aquí en la tierra. Y entonces adoraban a ese gobernante como gobernante y como si fuera un Dios. En el caso de los mexicas le llamaban Tlatoani al gobernante supremo, mientras que en el caso de los incas le llamaban Zapa Inca. Ambas civilizaciones tenían ejércitos, ¿verdad? Ejércitos de guerreros que defendían sus ciudades y que conquistaban otros territorios. Hace poquito vimos sobre los incas en el video, ¿verdad? Que nos decían, bueno, es que desde que tenían los niños cierta edad, los mandaban al ejército a que aprendieran a defender. Entonces tenían ejércitos muy importantes. En el caso de los mexicas, pues tenían también una escuela donde iban los jóvenes a aprender el arte de la guerra.
Otra de las semejanzas, bueno, pues es que no obstante que sí tenían estos ejércitos y que eran ejércitos muy poderosos, pues ambas culturas fueron dominadas por los españoles, fueron invadidas por los españoles. Pues sí, los ejércitos eran poderosos, pero los españoles traían consigo pólvora, ¿verdad? Armas de fuego que no se comparaban con las armas rudimentarias que utilizaban estas civilizaciones originarias de aquí de América. Traían armas de fuego, traían caballos, que eso no existía en América, y entonces pues eso les permitía transportarse fácilmente, ser más altos, ¿verdad? Que su opositor y vencer en la lucha. Y otra cosa que traían los españoles era enfermedades. No eran personas muy higiénicas, no se bañaban muy seguido. Recordemos que los españoles que llegaron aquí a América, pues pasaron mucho tiempo metidos en un barco, ¿verdad? Navegando para llegar, eh, y entonces pues traían consigo enfermedades, y pues las personas que vivían aquí, los originarios, los pueblos originarios, no tenían pues anticuerpos ante esas enfermedades, entonces cayeron muchos muertos por viruela, eh, y por estas prácticas antihigiénicas que tenían. Entonces, pues así fue como ambas culturas pues fueron dominadas, vencidas, ¿verdad? Por los españoles. Eso compartimos también entonces de semejanzas, que los dos fuimos invadidos por los españoles. Otras semejanzas, pues es que eran personas que tenían amplios conocimientos sobre la astronomía, observaban, ¿verdad? Los astros, al Sol, a la Luna, al planeta Venus, sus posiciones, tenían observatorios, ¿verdad? Edificaciones especiales para observar los astros y para entender el día, la noche, los meses, tenían su calendario, ¿no? Además, contaban con conocimientos matemáticos. A ver, vamos a ver qué dice aquí. No entendí qué pusieron en el chat. ¿Qué significa yo, what's yo? Eh, entonces tenían también conocimientos matemáticos, realizaban cuentas, tenían un sistema, ¿verdad?, numérico, y además se dedicaban pues al comercio, ¿verdad? En ambas culturas intercambiaban productos por otros que necesitaban y de esa manera pues no había pobreza. Entonces, estas son las semejanzas. Ahora vamos a ver las diferencias. Las diferencias pues tienen que ver con que estaban en épocas diferentes, ¿no? Mientras que los mexicas estuvieron de 1325 a 1521, los incas estuvieron más tardecito, de 1438 a 1533. Entonces, esa es una diferencia, ¿verdad? En el tiempo. Los mexicas pues estuvieron 100 años antes. Eh, Otra de las diferencias es sobre la agricultura. Ambos tenían lagos, ¿verdad? De agua dulce, de los que podían obtener el agua para beber y para regar sus cultivos, pero lo utilizaban de una manera diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque además el terreno era distinto. Vimos ya que los incas pues vivían en las altas montañas, mientras que los mexicas pues sí se establecieron en un lugar que era alto, pero no tan alto como allá. Es decir, aquí en el centro de México, pues hay montañas, hay volcanes, pero no son muchos a comparación de cómo es el terreno en, en, en Perú, ¿verdad? Cómo es el terreno y cómo es el clima, es más frío allá que aquí en México. Y entonces, bueno, para poder cultivar sus alimentos, los mexicas desarrollaron una técnica que se llama de chinampas, en donde utilizaban eh, pues la vegetación que había dentro del lago junto con lodo y maderas y armaban unas, pues como se ven ahí en pantalla, unas plataformas
en las que sobre el lago, pues que ahí en el lago podían poner sus cultivos, ¿verdad? Y en el caso perdón, alguien más ingresó. Y en el caso de los incas, pues allá en la alta montaña, lo que hicieron fue hacer surcos sobre las laderas de la montaña para que por ahí escurriera el agua. Y entonces, pues hicieron estos canales y luego estos canales alimentaban como unos escalones, ¿verdad? Que le llaman terrazas. Y sobre esos escalones era que sembraban sus alimentos para mantenerlos pues bien regaditos, ¿verdad? Bien alimentadas sus cosechas. Entonces, esta es una diferencia, ¿verdad? La forma en la que cultivaban. Mientras que los mexicas utilizaban el sistema de chinampas, los incas utilizaban un sistema de terrazas y de canales. Otra de las diferencias tiene que ver con el lenguaje. Eh, pues hablaban idiomas diferentes, ¿verdad? Los mexicas hablaban náhuatl y los incas hablaban quechua. Eso es en cuanto al idioma. Y en cuanto a la escritura, bueno, los mexicas pues tenían símbolos, ¿verdad?, que representaban sus ideas y entonces pues tenían un sistema de escritura. Los incas no tenían, no se conoce que tuvieran un sistema de escritura. Lo que sí se conoce que tenían pues es este sistema de conteo a través de los quipus, ¿verdad? Eh, Cuerdas, un sistema de cuerdas con nuditos y esos nuditos a diferente distancia unos de otros, que había personas que estaban capacitadas para poder leerlos y saber qué era lo que querían decir con este sistema de hilos. Y vimos también en los videos que esos hilos los transportaban, ¿verdad? Corriendo. Eh, los señores que se llamaban chasquis, y entonces era como carreras de relevos, hagan de cuenta, ¿no? Yo llevo el quipu de aquí a, a cierta distancia y se lo doy a un compañero y ese compañero se va corriendo por otro camino y lo lleva a otra distancia y así nos vamos relevando eh, estos quipus para eh, pues que pueda llegar el mensaje a quien está destinado, ¿no? Es como un sistema de correo. Esa también es una semejanza con los mexicas. Los mexicas también manejaban este sistema de correo, digamos, pero pues no utilizaban cuentas, ¿verdad? No utilizaban hilos, sino pues la palabra, llevaban el mensaje de boca en boca. Y bueno, también cuentan que llevaban nieve, ¿verdad? Que Tlatoani, el gobernante, quería comer helado, y entonces mandaba a alguien que se fuera corriendo a buscar la nieve y se la llevara. ¿Cómo ven? Qué padre. Pobrecitos. Pero pues a eso se dedicaba, era su trabajo, ser mensajero, era el rap. Me imagino que también les pagaban, ¿no, maestro? Claro, claro, era un trabajo. Eran los rapis de la antigüedad. Ajá, El Uber. el Uber, El Uber. exactamente, pero Y una era llama. con corredores. Bueno, otra de las diferencias, la domesticación de los animales. Ya hicieron ustedes hasta sus propias llamas, sus propias alpacas. Luis quiere enseñarles el suyo, porque lo hizo con, ¿cómo se llaman estas cositas? Jama Beats. Con Hama Beats. Están acá, están así, tan A ver si chidos, se ve. tan chidos, Ay, tan bonitos. ¿sí lo alcanzan a ver? Lloré haciendo esas ondas. ¿Sí se ve? Sí se ve, Sí, maestra, maestra. está muy bonito. Sí se ve. Sí, las llamitas. Y aquí hizo otra chiquita. Tierna la llama. Está bonito. Tan bonita. Esto Y bueno, yo vi también los de ustedes la semana pasada que los estaban haciendo aquí mientras tomaban la clase, ¿verdad? Gael estaba haciendo Los su estaban llama de haciendo plastilina. de plastilina y de origami, de cartón. Me mandaron unas fotos bien bonitas de las llamas y de las alpacas que construyeron. Entonces, pues ya sabemos que los incas domesticaron a las llamas, domesticaron a las alpacas para diferentes cosas, ¿verdad?
Por ejemplo, las alpacas, que son estas, como esta cafecita que está aquí, que tiene mucho pelo, mucho pelaje, pues las esquilaban. Esquilar significa pues rasurarles el pelo, cortarles el pelo, y utilizaban el pelaje pues para hacer hilo, para hacer la lana con la que podían tejer sus ropajes, eh, para, bueno, para hacer gorros y diferentes cosas, ¿verdad? Que utilizaban para cubrirse del frío. Y las llamas las utilizaban para comer su carne, ¿verdad? Así como utilizamos ahora a la vaca, al cerdo para comernos la carne, pues ellos comían carne de llama. Y también las domesticaban como animal de carga, ¿verdad? Para transportar sus mercancías, para transportar alimentos, porque estos animalitos pues son muy buenos para escalar. Allí viven en las montañas, entonces escalan con facilidad las laderas de las montañas, con muchísima más facilidad que las personas, y entonces pues se pueden transportar cosas con ellos sin temor de que se vayan a caer, que se vayan a perder las mercancías al precipicio, por ejemplo. En el caso de los mexicas, pues aquí no tenemos llamas, no tenemos alpacas, porque ya dijimos, pues no vivimos en esos sistemas montañosos tan altos, ni hay ese clima que tienen allá. Aquí lo que domesticaron fueron el perro, el xoloescuintle. Seguramente alguno de ustedes ha visto alguno de estos perritos que no tienen pelo, son negros. eh, Hay unos que están guapos, están bonitos, pero hay otros que están bien feos. Tienen cara así, ay, Jesús. En Tulum hay de esos. Yo Xoloescuintles, quiero uno, porque son los ¿te únicos gustan? que mi mamá me podría comprar por no Sí, tener pelo. en Tulum hay de esos ocho squinkles. ¿Ocho Ajá, squinkles? xoloescuintles. Solo Este, squinkles. Yo ajá. les digo 8 porque habían 8. Ah, tuviste 8. Sí, entonces no tienen pelo y son muy buenos para los que tienen alergias al pelo de los animales. O sea, sí tienen pelitos, pero muy Pero pues poquitos. son perros que cuestan muy caros porque es una raza pura, digamos, ¿verdad? Y muy antigua, entonces cuestan muy caros. Y tampoco están tan preciosos. Pero Eh, maestra, en la de Coco había un escuincle callejero. No manches, sí, dinero en la calle. Tiraron a la calle, tiraron a la calle, sí, cierto, tiraron a la ahí calle, había tiraron un a la calle. cholo Un feíto, cholo, un que cholo. luego se convirtió en un alebrije bien bonito, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, domesticaron a ese perro y se lo Un chorcito. comían. No era como que un animal de compañía, ¿eh? No crean. O sea, lo domesticaron para papá. ¿Qué? Me quedé como de qué. Y, y también domesticaron el guajolote. El guajolote, pues ese sí lo conocemos todos, ¿verdad? El pavo, eh, que tiene ahí su moco escurriendo ¿Qué hacen? de la nariz, ¿verdad? Y ajá, y así hace el pavo, el guajolote. Y entonces, bueno, Gordo, también gordo, gordo, gordo. Gordo, 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 gordo. también lo usaban para alimentarse. Entonces, esas son diferencias que tenemos, ¿verdad?, entre ambas culturas. Mientras unos tienen animales de la familia de los camélidos, ¿se acuerdan? Que son familiares de los camellos, las llamas y las alpacas. Eh, pues aquí en México lo que domesticamos fueron perros, guajolotes y patos. Maestra, entonces la diferencia es que allá domesticaban a las llamas para quitarles ¿cómo se llama esa cosa? El hilo, y aquí Ajá, la lana. La los domesticábamos para tragárnoslo. Pero es que allá también se comían a las llamas, Sí, pero solo las comían llamas. carne de llama. No creo que se Y coman a las de alpacas. otro animalito, hay otro animalito que también es de esta misma familia de las llamas y de las alpacas, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es así ¿Las ovejas? parecido a ellos. No, 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 de los camélidos. Eh, Lo voy a buscar y se los voy a mandar ahí en el WhatsApp, ¿Cómo es? cómo se llamaba. Y ese animalito también le consumían la carne, era una carne más tiernita, y era igual como ellos, así, de esta familia de los camellos. Entonces, esa es la diferencia en la domesticación. Otra diferencia está en el comercio. Si bien ambas culturas comerciaban, intercambiaban sus productos por Y otros se que llamaba el necesitaban, trueque. ajá, se llama trueque, intercambiar los productos unos por otros, no usar dinero, ¿verdad? Sino yo necesito papa y tú necesitas una vasija, pues vamos a hacer el cambio, vamos a hacer el trueque. Y ahorita también se hace.
Ajá, últimamente eso se hace ahora con la pandemia. Pues hay mucha gente que hace, y es una muy buena práctica, ¿verdad? Si no tenemos mucho dinero, pero sí tenemos algo, algo que poseemos y que no estamos necesitando ahorita, pues lo podemos cambiar, intercambiar por algo que estemos necesitando. Hay gente ahorita, por ejemplo, que necesita medicamentos y como no hay mucho trabajo, pues entonces cambia unos tenis o cambia un perfume por alguien que le pueda dar esos medicamentos o pañales que también se necesitan o leche para bebés, que también hay gente que la necesita y no tiene dinero para comprarla, pues está intercambiando cosas, ¿verdad? Eh, Mi bueno, papá cambió un oxígeno para eso ¿cómo se llama? De los hospitales y le dieron un perro. ándale. Bueno, pues ese es un trueque De, muy chistoso, ¿no? Bueno, entonces, pues ellos llevaban a cabo esta actividad para el comercio, para poder tener las cosas que necesitaban, solamente que los mexicas lo hacían en un mercado que era el mercado de Tlatelolco, un mercado muy grande como los tianguis de ahora, así era, ¿no? De ahí vienen los tianguis justamente, es algo que heredamos, el hecho de ponernos en las calles a vender los productos que tenemos, pues eso es lo que se hace en los tianguis, ¿verdad? En los tianguis se vende ropa, se vende verduras, se venden animalitos, y se venden juguetes. juguetes, ropa, bueno, así era el mercado del Tlatelolco. Solamente que lo que intercambiaban, pues eran generalmente, mayormente, pues eran alimentos, utensilios, telas, ropas. Eh, si alguien alguna vez puede ir al Museo de Antropología de la Ciudad de México, ahí está esta figurita que puse en la pantalla del mercado de Tlatelolco, es una maqueta que hicieron allá, bien bonita y grande, grande, donde se ve todos los productos que están vendiendo, que están intercambiando. Tienen pajaritos en unas jaulas con maderitas, perros, hay seguridad, personas que tienen su escudo y su garrote que están cuidando a las personas que están ahí intercambiando los productos. Está bien bonita esa maqueta. Mientras que los incas no tenían un mercado, no tenían un lugar fijo donde hacer el intercambio, sino que lo que hacían era ir de lugar en lugar a, a llevar las cosas, ¿verdad? Iban a visitar a la gente a sus casas para ofrecerles los productos. Era más bien como un tianguis, pero un tianguis eh, caminante. Eran como los helados que pasan ahí, te dicen, ahora venimos hasta la puerta de tu casa. Ándale, ándale. Ay, el raspados, el mexicano que está aquí a cada rato. Entonces, esa era una de las diferencias. Y la última diferencia, pues es que, bueno, sí, las dos culturas fueron invadidas por los españoles, pero por señores diferentes, ¿verdad? Mientras que los mexicas fueron invadidos por Hernán Cortés y su gente, Hijos. allá en el Perú, con los incas, fueron invadidos por Francisco Pizarro y su gente. Entonces, estas son las semejanzas y las diferencias que hay entre mexicas e incas. ¿Les ha gustado este tema de historia? Sí, maestra. Maestra, oigan, cuenta, pero Pero chale con los españoles y sus Minecraft viruelas. tiene unas cosas así parecidas a lo que estamos estudiando, de por las llamas, la forma de cultivo, el comercio. Sí, pero los aldeanos te estafan, ¿eh? Sí sabes. No es cierto. Sí, sí estafan. Ok. Mira qué bonito pingüino. Está bien bonito. Ok. Entonces vamos a ver ahora el segundo tema. El segundo tema es de matemáticas. Les decía que he visto que hay algunos errorcitos a la hora de determinar las ubicaciones de las coordenadas. Entonces, para repasar eso, tenemos que ver bien, eh, pues que el plano cartesiano es una superficie, está formada por dos rectas. Un eje horizontal, que es el que va
Déjenme pongo aquí la cámara. Un eje horizontal que es el que va acostado. Le llamamos horizontal porque como si estuviéramos viendo el horizonte, entonces va acostado. Ese eje horizontal es el eje de las X, ¿no? El eje de las X, ajá, el eje horizontal. Y el otro eje es el eje Es de la vertical, el que va parado, y es el eje de las Y, ¿verdad? De la Y. Entonces tenemos eje de la X, eje de la Y, eje de la X, eje de la Y, eje de la X, eje de la Y. Bueno, tenemos esto. Luego, cuando nos presentan una coordenada son dos números que están separados por una coma y que se encuentran entre paréntesis. El primer número que nos presentan corresponde a la X. Voy a ubicar el punto de la X. El primer número siempre es la X. Y el número que está después de la coma es la Y. El primer número, la X, y el segundo número, la Y. El primer número, la X, y el segundo número, la Y. Ahí es donde ha estado el error. ¿Sí? Y bueno, los dos ejes se unen en un punto y ese punto, pues es el punto de inicio, el número 0. Del 0, pues nos vamos subiendo la numeración hacia arriba en el eje de las Y, y del 0 vamos hacia la derecha en el eje de las X. 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, eso necesitamos saber para que no se nos olvide. Luego, vamos a verlo aquí en un plano cartesiano en pantalla. A ver si se ve. Ahí viene, se está cargando. ¿Ya lo ven? Sí. No, No. no, ¿No se ve nada? no, maestra. Maestra. No, A ver, maestra. otra vez No, voy. Ahí, no, no, no. ya, Ya está cargando. ya está Maestra. llegando. Ahí está. Entonces, aquí también nos lo están enseñando. Tenemos el eje de la X, que va del 0 hacia la derecha, y el eje de la Y, que va del 0 hacia arriba. Y vemos, tenemos las coordenadas 3,6, 8,2, 9,1. Y entonces, el primer número de cada coordenada va en el eje de las X. en el eje de las X. El primer número de todas las coordenadas va en el eje de las X. Y el segundo número El de las Y. Oiga, maestra, de la maestra, Y. maestra. Mande. Estoy escuchando como un ti y eso no sé cómo que molesta. Y quién sabe quién tiene ahí un ruido extraño. Ok, entonces vamos a ubicar estos puntos. Nos dice primero la coordenada 3,6. Entonces voy a ubicar al 3 en el eje de las X. Aquí está el 3. Y al 6 en el eje de las Y. Aquí está el 6. Y entonces, bueno, hago mi recorrido y donde se unen las dos líneas, ahí es donde va a estar el Pac-Man, ¿no? El siguiente dice 8,2. Quiere decir que voy a ubicar el 8 8 donde las... en el X y 2 en la Y. Exactamente. Voy a ubicar el 8
en X y el 2 en la Y. Y entonces, donde se unen, donde se intersectan, ahí es donde voy a ubicar a las cerezas. Ahí está. Luego tengo otra coordenada, 9,1. Ubico el 9 en el eje de las X. y al 1 en el eje de las Y. 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 Y donde se unen, ahí es a donde voy a poner la banana, el plátano. Luego tengo la coordenada 5,0. ¿El 5 dónde lo voy a poner? En la eje En X. el eje de las X. 5 de X y el 0 de Y. El 0 es el 0 para los dos, entonces el Y no se va a mover, ¿verdad? Va a estar aquí en el inicio. Se queda donde está. Ujú. Entonces, la pera la voy a poner En el 5. en el 5. 5,0. Luego viene el 2,13. Ubicamos ¿Dónde voy a poner el 2? coordenada X. En la X. 2 de X. ¿Y dónde voy a poner el 13? En la Y. En la Y. 13 de Y. Y donde se unen, ahí voy a poner, ¿qué cosa? La fresa. Voy a poner al fresi. El fresi. Luego me queda un fantasmita azul. 0,4. El fantasmita azul va en 0 de qué? 0X. 0 Y. 0 de X y 4 Y. de Y. Ahí está. Entonces ahí va a ir el fantasmita azul en el 4 de Y, porque fue 0 para X. Y el último fantasmita, 10,11. 10X, 11Y. 10 de X 11 y 11 de Y. Y donde se unen, voy a poner al fantasmita al rojo. fantasmita Fantasmita roja. rojo. Ahí está. ¿Sí quedó ya bien claro entonces? El primer Sí, número maestra. siempre va en la X. El primer número siempre va en las X. Primer número en las X. Y el segundo número En la Y. en la Y. Perfecto. En la Y. Conste. Perfecto. Pillo. Vamos a ver un jueguito que hay por aquí sobre esto. Dice Garfield. Gracias. ¿Lo ven? No. ¿No se ve Garfield? Sí. Se ve negro. Se ve negro. Ahora No, ya. Ok. Gracias. Dice Garfield, hola, en la escuela me enseñaron las coordenadas cartesianas, pero no entiendo muy bien. ¿Me ayudas a encontrarlas? Sí. Sí, Ahí está. claro que sí. Elige de la parte de abajo la figura que esté en la coordenada que se indica. La coordenada es 4,9. ¿Quién está en 4,9? La flor. 4 en la X Flor. y 9 en la Y. 4 de X y 9 de Y, entonces, ¿cuál de estos está ahí? La flor. La flor, la televisión, la estrella o el sol. La flor. La flor. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Muy bien. Coordenada 2,2. La flecha. X y 2Y. La flechita. La flechita. La flecha. La flecha roja. La flecha está en 2,2, ¿seguros? Sí. Sí, maestra. Maestra. Siempre estamos seguros. Sí. Luego,
3,6. ¿Quién está en 3,6? El sol. El sol. El sol. ¿Sol? Va. Sí. 7,8. ¿Quién está en La carta. La La carta. carta. El sobre de la carta. El sobre. La carta. La carta. Una carta. el sobre? Muy bien. 6,4. La estrella. La estrella. La estrella. La estrella. Bravo, la estrella. 3,6. El sol. Sol. La televisión. El sol. 3,6. El sol. El sol. Ay, el sol, muy bien, el sol. 1,5. La casa. El dado. La casa, la casa, la casa. Acuérdense, 1 de X y La casa. 5 de Y. La casa. Casita, la casita, muy bien. 9,7. La araña. La araña. La araña perdida. La araña. La araña patona. Muy bien. Listo, se acabó. Ajá. No, sí estaba bien la araña. Sí, ya Muy bien. Entonces ya quedó clarísimo ese tema, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, maestra. Conste. Que luego que les pongo un ejercicio, me lo tienen que hacer, pero de 10. De 20. De de 20, 20. sí, de 20. Ok. Va el último tema. El último tema es de español. Y es el cuento y la obra de teatro. Ese tema estamos viendo en español, ¿verdad? Todos ya hemos leído un cuento. Todos ya hemos leído los cuentos. Los cuentos son narraciones, ¿verdad? Alguien más nos está contando una historia. Entonces, los cuentos tienen un narrador. Suelen empezar con érase una vez, o hace mucho tiempo, o había un día en tal lugar, ¿verdad? Siempre hay un narrador en el cuento. El narrador lee el cuento y dice lo que hacen los personajes. Ok. Entonces, los cuentos son una historia que fue creada para ser contada, que alguien nos está contando. No lo cuentan antes de dormir, o no lo cuentan en la escuela, o yo se lo cuento a mi hermanito, ¿verdad? Son historias que han sido escritas para ser contadas. Son de hechos fantásticos porque son cuentos, no son cosas de la realidad. Tienen personajes. Para que podamos nosotros imaginarnos lo que está pasando, pues tienen que describir cómo eran los personajes, ¿verdad? ¿Cómo era Pinocho? ¿Cómo era Caperucita? ¿Cómo eran los enanos? ¿Cómo era el duende? Entonces tiene que tener descripciones de los personajes y también tiene que tener descripciones de los lugares para que yo me imagine cómo era el castillo, cómo era el bosque, cómo era la casita de jengibre, cómo era el maquillaje que traía la princesa. Todo eso me lo tienen que describir en el cuento para que yo me lo pueda imaginar. Los cuentos además deben de tener un inicio, un desarrollo y un final, ¿verdad? Esa es su estructura, tienen un orden. Al inicio nos describen todas las cosas para que sepamos de qué nos están hablando. En el desarrollo pues viene la parte más importante, la parte principal, el problema principal de la trama. Y en el desenlace pues viene cómo se le dio solución, si hubo un final feliz o si no lo fue, si vivieron juntos para siempre, ¿verdad? Así terminan los cuentos. En los cuentos, si bien nos los narra alguien, hay un narrador que nos lo está contando, también los personajes hablan, ¿verdad? Le ponen un guión largo
y dicen la frase en discurso directo que dijo el sapo, o lo que dijo el enano, o lo que dijo la bruja. Entonces, usan el guión largo para introducir el discurso directo. Y los cuentos están escritos en pasado, por eso empiezan así. Había una vez, hace mucho tiempo, en un lejano lugar, como dice, en un lugar muy, muy lejano. Entonces, están escritos en tiempo pasado. Esos son los cuentos. Ahora, las obras de teatro no son exactamente como los cuentos, es decir, puede existir el cuento de Caperucita Roja, pero también puede existir la obra de teatro de Caperucita Roja. Es O decir, sea, lo que escriben lo tienen que hacer. exactamente, eso que estaba escrito para ser contado, ahora tiene que escribirse en un guión de teatro para que las personas, los actores, representen a los personajes ante un público, ante una audiencia, y entonces tú veas a gente de carne y hueso actuar, representar a Caperucita y a la bruja. No, a Caperucita y al lobo, ahí no hay bruja. Entonces, eh, pues las obras de teatro son esa misma historia, pero escrita de un modo diferente porque va a ser actuada. Entonces necesita un guión, ¿verdad? Las obras de teatro pueden tener un narrador o pueden no tenerlo, que solamente estén los actores. Hay obras de teatro que sí tienen un narrador, se escucha solamente la voz que empieza a darte la introducción, ya luego las personas empiezan a actuar, ¿no? Pero también puede ser que no haya un narrador y no pasa nada porque no es tan necesario. Los personajes en la obra de teatro, pues no es que nos estén diciendo cómo son, sino que los estamos viendo. Entonces, pues tienen que estar caracterizados, ¿verdad? Disfrazados, con, están representando a otra persona. Y entonces el lobo, pues va a tener su trompa larga y va a tener sus orejas y va a tener pelaje. Y Caperucita, pues va a tener puesta su caperuza y va a andar con su canastita. Entonces necesitan tener una caracterización, maquillados con su vestuario. Eh, las obras de teatro ya no se dividen así solamente en inicio, desarrollo y desenlace, sino que tienen actos y escenas. Hay obras de teatro que tienen 2 actos, 3 actos, 5 actos. Una En obra de teatro es como una canción porque le hacen su vestuario y su maquillaje y todo eso. una canción, Un video musical. Es que las canciones hacen su vestuario y su maquillaje. cuando hacen videos de las canciones. Ah. Y entonces en los actos, cada vez que se cambia de acto, te dan unos minutos, ¿verdad? Dicen primer acto y ya empieza eh, esa primera parte. Y luego termina, cierran el telón Intermedio. e inicia después el segundo acto. En ese cierre de telón, lo que hacen las personas, pues es cambiar la escenografía, ¿no? Ahora ya no vamos a estar en el bosque, sino vamos a estar dentro del castillo. Y entonces, pues lo que estaba aquí atrás, la escenografía, donde estaba pintado el bosque, lo van a quitar y van a poner una donde esté pintado el castillo. Y van a poner el trono de la reina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para eso sirve cambiar de actos, para dar tiempo a que puedan modificar el escenario, para que puedan cambiar la utilería. ¿Qué es la utilería? La utilería son esos objetos que necesitan usarse para que se note que estamos ahí, ¿no? Por ejemplo, que tengan recargado en una puerta una escoba y que esté colgada una pintura o que haya un espejo. Esos objetos se les llama utilería. Y pueden ser objetos reales o pueden estar hechos de unicel pintado y entonces ponen una roca de unicel y la pueden cargar, ¿no? Pero no es una roca en realidad, solo es unicel pintado como roca. Esa es la utilería. Entonces, todo eso lo cambian entre un acto y otro. Eh, las obras de teatro entonces no están escritas en tiempo pasado, ¿verdad? Sino están escritas en tiempo presente, porque las personas están actuando como si en ese momento estuvieran ocurriendo los hechos. Están hablando además en discurso directo, ya no están hablando en discurso indirecto, porque no es el narrador el que está diciendo
eh, Caperucita va a ir a visitar a su abuelita, ¿no? Sino que en discurso directo, hola, voy a ir a visitar a mi abuelita, ¿no? Entonces, hablo en representación de ese personaje, mi discurso es discurso directo. Entonces, actúo en tiempo presente. Y en el guión es ese documento que me dan a mí, que yo soy la actriz, para que yo lea quién soy, cómo me tengo que comportar y en qué momento voy a participar, ¿verdad? Ahí voy a ver también quiénes más van a participar y entonces voy a saber en qué momento me toca actuar y en qué momento le toca actuar al lobo y en qué momento le toca actuar al cazador y qué es lo que vamos a decir y cómo vamos a comportarnos. Entonces, ahí en el guión de teatro voy a encontrar algo que se llaman acotaciones, es decir, que escriben entre paréntesis, eh, por ejemplo, Caperucita entró sonriente y brincando. Y entonces yo ya sé que como yo voy a interpretar a Caperucita, cuando yo entre a escena voy a entrar sonriente y brincando, ¿no? Corriendo. Y entonces voy a decir mi diálogo. Esas son las acotaciones. Entre paréntesis dice cómo se va a comportar el actor. Puede ser que digan, por ejemplo, muy asustada, abrió mucho los ojos. Eso viene entre paréntesis, porque es algo que voy a actuar, pero no es algo que voy a decir. Entonces, cuando sea el momento de mi participación, pues me voy a mostrar muy asustada, con mis ojos muy abiertos como un plato, ¿no? Temblando de miedo. Esa va a ser mi actuación, pero eso lo decía en la acotación antes de que venga mi diálogo. Eso se ve en el guión de teatro. El guión de teatro tiene todos los diálogos de todos los que van a participar. Y dice el nombre del personaje, la acotación con la característica y luego lo que dice. Ah, y las obras de teatro pues necesitan, ya dijimos, de una escenografía, un escenario donde van a pararse los actores a presentarla, que puede ser en un teatro, es decir, un edificio especial para hacer obras de teatro, pero también puede ser en la calle, hay teatro callejero, ¿verdad? Solamente en el teatro callejero, pues no se puede tener a lo mejor un telón o no se puede tener una escenografía, pero los actores pues hacen muy bien sus actuaciones, ¿verdad? Hacen muy bien su papel y se sobreentiende dónde están y qué están haciendo. Pero bueno, en un teatro en forma, pues sí tenemos escenografía, sí tenemos un telón, es decir, la cortina que se abre y que se cierra. Cuando está cerrada, pues me voy corriendo a cambiarme de vestuario, me voy corriendo a acomodar la escenografía nueva. También debe de haber iluminación, ¿verdad? Para que se entienda cuando es de día, cuando está de noche y es tenebroso, cuando está lloviendo, o para enfocar a los actores, pues les ponen un reflector, ¿no? Y los van siguiendo con el reflector. La utilería, que ya dijimos, bueno, son todos los objetos que amenizan el lugar, que le dan ambiente a la escenografía. Por ejemplo, si necesito el rifle, pues el rifle es utilería. Es un objeto que es necesario porque el cazador trae su rifle o trae un hacha que traía el cazador de Caperucita. Un hacha, ¿no? Para destripar al lobo. No me acuerdo. Sí, ¿no? Pero bueno, ese objeto, esa arma que usaba el que trae el cazador era un leñador, no sé. Era un cazador. Y entonces, bueno, esa arma que él traía, pues es utilería, se necesita. Para que se entienda que él es el leñador o que él es el cazador, pues se necesita esa arma. Y también se necesitan efectos sonoros, ¿verdad? Pues si están diciendo que está lloviendo, pues debe de haber un sonido de lluvia, y de truenos o de relámpagos. O si estamos en el bosque, pues se deben de escuchar por ahí los pajaritos. Entonces deben de haber ciertos efectos sonoros. Esas son las diferencias entre un cuento y una obra de teatro. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. No, maestra. No. Ok. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, pues ya este es el repaso de lo que vimos durante toda esta semana. Yo espero que hayan aprendido mucho. Eh, Sí, maestra. Me da mucho gusto pues ver sus tareas, que cada vez están más bonitas, que sí les están poniendo su nombre, el nombre de la tarea, la fecha de ese día, que están mejorando mucho su letra. Todo esto es muy, muy importante. Acuérdense que estamos a un pasito ya
de salir de la primaria, de entrar a la secundaria, ¿verdad? Y entonces allá vamos a necesitar demostrar todo lo que hemos ido aprendiendo durante la primaria. Y entonces los trabajos pues tienen que estar limpios, tienen que estar muy bien hechos. Yo felicito muchísimo a Jeremy, a Gael, porque han mejorado muchísimo la letra. Yariel también la ha mejorado muchísimo la presentación de sus tareas. Eso es muy, muy importante, que se note que van mejorando día con día, día con día. Y a quien le esté haciendo falta mejorar, pues está muy buen tiempo de dedicarles esfuerzo, de dedicarle su esfuerzo a esto, de escribir su letra bien redondita, bien clara, de mejorar la ortografía, ¿verdad? Si hay errores de ortografía, no repetirlos, eh, ir mejorando la manera en la que escribimos. Usar bolígrafo, eso es importante. En la secundaria les van a pedir que no usen solamente lápiz. Entonces, de una vez vayan poniendo la fecha, su nombre y el título del tema del día con pluma, con bolígrafo azul, negro. eh, Pueden usar ustedes la combinación de colores que quieran, pero traten de, pues, dar a sus trabajos esa esa forma, ¿verdad? Que se necesita, porque pues ya estamos a nada de entrar a la secundaria y todo eso nos lo van a pedir. ¿Qué más? No, maestra. Yo no quiero Que entrar, maestra. que Yo cumplan me con quiero todos sus quedar con trabajos, usted. ¿verdad? Yo también me quiero quedar con ustedes, pero no, hay que avanzar. Todo en la vida tiene que avanzar. Bueno, pues entonces me despido. Les deseo que tengan un fin de semana bien bonito. Cuídense muchísimo. Igualmente, Miss. Adiós. Igualmente, Igualmente, maestra. los quiero. Adiós, Adiós. Adiós, maestra. chicos. Cuídense. Nos vemos. Adiós a todos. Adiós, maestra. Adiós a todos. Dale, chavales, nos vemos. Adiós, maestra. Bye, Adiós. maestra. Hasta la siguiente. Adiós al oyente. Adiós. Nos vemos.